Hola a todos, soy el Fanfix. Antes de comenzar, recuerda que esta historia no me pertenece. Todos los créditos están en la descripción. Si te gustó el contenido, puedes apoyarme en Patreon. Ahora sí, vamos con la historia. Capítulo 131. A finales de abril, había transcurrido casi un mes desde el incidente en el que estuvieron involucrados Sirius Black, Peter Pettigrew y los Dementores. Víctor estaba sentado en la sala 10 del Ministerio de Magia y consideraba seriamente si tirar de la barba de Dumbledore podría considerarse una agresión. Debería haber estado en Hogwarts. En cambio, Dumbledore y Snape decidieron que era un testigo clave, le indicaron dónde debía estar y, al parecer, ahí terminó la conversación. Ninguno de los dos le pidió su opinión. Al otro lado de la sala, filas de brujas y magos llenaban los escaños. Funcionarios del ministerio, miembros del Wizengamot, personal jurídico. En el centro se encontraba el estrado de los testigos, ocupado en ese momento por Peter Pettigrew, fuertemente inmovilizado y vigilado por varios guardias. En el momento en que el Wizengamot pudo verlo con claridad, los murmullos se extendieron por la sala. Algunos parecían sorprendidos, otros confundidos, y unos pocos realmente perturbados. Comprensible, la verdad. Durante 12 años, Peter Pettigrew había estado oficialmente muerto. Al frente se sentaba Cornelius Fudge, con un semblante mucho más serio de lo habitual. Dado el desastre político que se desarrollaba a su alrededor, no era de extrañar. El murmullo se hizo más fuerte. Fudge golpeó la mesa con la mano. Silencio. Las conversaciones cesaron de inmediato. Esta sesión del Wizengamot se ha convocado para revisar la condena de Sirius Orion Black. Han surgido nuevas pruebas que cuestionan directamente las conclusiones de la investigación original. Señaló a Pettigrew. Durante 12 años se creyó que el señor Pettigrew había fallecido. Los acontecimientos recientes han demostrado sin lugar a dudas que está vivo. Otra onda recorrió la cámara. Varias brujas y magos ancianos intercambiaron miradas atónitas. Otros dirigieron una mirada hacia los funcionarios del ministerio responsables del caso original. Nadie parecía particularmente contento. El objetivo de este procedimiento es determinar si la condena de Sirius Black sigue siendo válida a la luz de estas pruebas. Muchas miradas se dirigieron hacia Pettigrew. El hombre parecía aterrorizado. A pesar de la temperatura fresca, el sudor le cubría el rostro y las manos le temblaban visiblemente. Víctor lo observaba en silencio. Lo curioso era que Pettigrew había pasado 12 años escondiéndose de todos. Ahora probablemente deseaba seguir siendo una rata. Responderá con sinceridad, dijo Fudge. Veritaserum ya ha sido autorizado y administrado. Pettigrew tragó saliva. Ese sí. Entonces, comencemos, dijo Fudge con expresión severa. La noche en que murieron James y Lily Potter, quien delató su paradero a Lord Voldemort. Todas las miradas en la sala estaban fijas en Pettigrew. El asustado mago miró a su alrededor en la sala del tribunal antes de bajar la cabeza. Hice. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie habló, nadie se movió. Fudge se levantó lentamente de su asiento, con expresión sombría. Dado que el testigo ha confesado bajo los efectos del Veritaserum y las pruebas presentadas respaldan su testimonio, el Ministerio de Magia declara a Sirius Orion Black inocente de todos los cargos que se le imputaban anteriormente. Su condena queda anulada y todos los derechos que le habían sido previamente retirados le son restituidos. Durante 12 años, Sirius Black había sido uno de los hombres más buscados de Gran Bretaña. Ahora, con tan solo unas pocas frases, esa condición simplemente había desaparecido. Fudge se giró hacia Pettigrew, con el rostro endurecido. Peter Pettigrew ha confesado haber traicionado a James y Lily Potter ante Lord Voldemort, haber causado la muerte de 12 muggles, haber fingido su propia muerte y haber permitido a sabiendas que un hombre inocente fuera encarcelado en su lugar. Por lo tanto, es declarado culpable y condenado a prisión en Azkaban. El color desapareció del rostro de Pettigrew. No, dos guardias dieron un paso al frente de inmediato. No, por favor, te lo contaré todo. Cooperaré. Ayudaré al ministerio. Los guardias lo sujetaron de los brazos. Pettigrew retrocedió tambaleándose, con la voz cada vez más temblorosa. Por favor. Los dementores no. Varios miembros del Wizengamot apartaron la mirada con disgusto. Otros observaron sin compasión cómo lo arrastraban hacia la salida. No quiero. Por favor. Por favor. Sus súplicas resonaron en los muros de piedra hasta que las puertas se cerraron tras él. Tras ello, se dio por terminada la sesión y, cuando la gente empezó a abandonar la sala del tribunal, Dumbledore apareció junto a Víctor. Parece usted molesto, señor Malfoy.
Víctor se levantó de su asiento. Me habría sido útil que me lo hubiera informado con antelación, profesor. Los ojos de Dumbledore brillaron. Te informé de que ibas a permitir que un niño inocente de 13 años asistiera a una audiencia llena de políticos intrigantes y burócratas de carrera, replicó Víctor. Sin duda, eso debe ser perjudicial para mi desarrollo. Una sonrisa asomó en los labios de Dumbledore. Señor Malfoy, usted tiene un sentido del humor bastante peculiar. Víctor parecía poco convencido. No obstante, continuó Dumbledore, ¿te importaría dar un paseo conmigo? Poco tiempo después, se encontraron caminando por las calles del Callejón Diagon. Dumbledore miró a su alrededor. ¿No es esto pacífico, señor Malfoy? Sí, admitió Víctor. Dumbledore cruzó las manos a la espalda mientras seguían caminando. Hace 12 años, nuestro mundo era muy diferente. El miedo estaba por todas partes, las familias vivían con incertidumbre y la paz era un lujo que muchos no podían permitirse. Sí, lo sé. Durante unos instantes, solo el sonido de sus pasos llenó el silencio. Entonces Dumbledore volvió a hablar. ¿Crees que el mundo está preparado para su regreso? Nunca mencionó ningún nombre. Víctor sabía perfectamente a quién se refería. Bueno, dijo Víctor, aunque regrese, volverá a morir. Dumbledore lo miró. La expresión de Víctor permaneció impasible. Y esta vez nos aseguraremos de que sea permanente. Capítulo 132. Así llegó junio. Llegaron los exámenes finales y Hogwarts se fue sumergiendo poco a poco en la familiar emoción que siempre acompañaba el final del año escolar. Los estudiantes comentaban sus calificaciones, preparaban sus baúles y contaban los días que faltaban para el verano. Víctor, sin embargo, tenía preocupaciones más apremiantes. Como era de esperar, Peter Pettigrew escapó. La noticia llegó a Hogwarts apenas unos días después de que comenzara su traslado a Azkaban. En algún punto entre la custodia del ministerio y la prisión, había logrado desaparecer. Ni siquiera le sorprendió. En ese momento, sinceramente no podía decidir si Pettigrew era el cobarde más afortunado de Gran Bretaña o si el ministerio simplemente era incapaz de retener a alguien decidido a escapar. Posiblemente ambas. Lo importante fue lo que sucedió después. Pettigrew finalmente encontraría la manera de regresar con Voldemort. Lo que significaba que la cuenta atrás había comenzado de verdad. Al año siguiente, Hogwarts sería la sede del torneo de los Tres Magos. Llegarían estudiantes de Beauxbatons y Durmstrang, el castillo estaría repleto de visitantes y todos estarían concentrados en la competición. Mientras tanto, Voldemort estaría haciendo sus propios preparativos. Regresaría a finales de año. Víctor se recostó en su asiento y contempló el paisaje. Horrocruxes. Sin destruirlos, derrotar a Voldemort era inútil. No importaba cuántas veces destruyeran su cuerpo, siempre encontraría la manera de regresar. Afortunadamente, ya se habían logrado algunos avances. El diario había desaparecido. El relicario y la diadema habían sido destruidos. Eso dejaba 4 problemas pendientes. La copa de Helga Hufflepuff. El anillo de Marvolo Gaunt. Harry Potter. Y Nagini, que aún no se había convertido en un Horrocrux. La copa estaba escondida dentro de Gringotts. El anillo portaba una maldición mortal. La situación de Harry era lo suficientemente complicada como para causarle dolor de cabeza a cualquiera, mientras que con Nagini no se podía lidiar hasta que Voldemort la utilizara como recipiente. Ninguno de esos objetivos sería fácil de alcanzar. Sin embargo, cada fragmento que se le quitaba acercaba a Voldemort a convertirse en mortal. Una vez que desapareciera la última pieza, perdería la única ventaja que le había permitido burlar a la muerte durante tanto tiempo. Víctor miró hacia el cielo de verano. El tiempo se estaba agotando. Llegó el verano y, con Hogwarts cerrado por las vacaciones, Víctor se encontró paseando por el Callejón Diagon bajo el brillante sol de la tarde. Las calles estaban abarrotadas de familias que compraban libros, túnicas, ingredientes para pociones y cualquier otro material que los estudiantes necesitaran antes de septiembre. Víctor apenas prestaba atención a lo que ocurría a su alrededor. Estaba allí por una razón. Uno muy específico. Su mirada se desvió hacia la pantalla translúcida, visible solo para él. Asimilación de habilidades, 3 usos restantes. Incluso ahora, Víctor se preguntaba de vez en cuando cómo podía existir una habilidad tan absurda. Su propósito era simple. Fusionar un artefacto mágico con su cuerpo. Adquiere sus habilidades de forma permanente. Ya había decidido cómo se utilizarían los 3 recursos. Una de ellas estaba reservada para un giratiempo.
Daba igual si la usaba a menudo o no. Un artefacto capaz de manipular el tiempo mismo era demasiado valioso como para ignorarlo. El segundo pertenecía a una varita. No es el actual. La varita de Sauco. Una varita integrada permanentemente a su cuerpo eliminaría innumerables debilidades. Desarmarla sería imposible, y perderla durante una pelea ya no sería un problema. El uso final estaba reservado para algo que la mayoría de la gente consideraría ridículo. Una escoba. La lógica era sencilla. Volar solucionaba problemas. La aparición tenía restricciones. Muchos lugares la bloqueaban por completo, y las zonas fuertemente protegidas a menudo interferían con la magia de transporte. Un método de vuelo integrado de forma permanente seguiría siendo útil a pesar de esas limitaciones. Por eso había venido al Callejón Diagón. Buscaba la mejor escoba disponible. Mientras seguía caminando por la concurrida calle, Víctor vio su reflejo en el escaparate de una tienda. Durante el último año, había crecido notablemente, hasta el punto de que a veces los desconocidos lo confundían con un estudiante mucho mayor. Mientras examinaba el último modelo de Nimbus expuesto, su atención se desvió hacia otra cosa en el reflejo. Una figura encapuchada. Observándolo. Víctor no reaccionó. Era la tercera vez que veía a la misma persona desde que entró en el Callejón Diagón. Las dos primeras veces podrían haber sido una coincidencia. Una tercera vez no lo fue. Alguien lo estaba siguiendo. ¿Me sigues? Sin mirar en dirección a la figura, Víctor siguió caminando como si no hubiera notado nada. Unos minutos después, cambió de rumbo y se dirigió hacia el Callejón Nocturne. El ambiente cambió casi de inmediato. La multitud disminuyó. Las tiendas se fueron oscureciendo. La gente que deambulaba por las calles parecía mucho menos fiable que la del Callejón Diagón. Perfecto. Víctor continuó adentrándose en el callejón antes de doblar una esquina. Luego desapareció. El hombre encapuchado se quedó paralizado. Por un breve instante, la confusión cruzó su rostro mientras daba un paso al frente y miraba a su alrededor en el callejón vacío. El niño había desaparecido. Apenas apartó la mirada por un segundo. ¿Buscas a alguien? La voz venía de arriba. El hombre levantó la vista instintivamente. Eso fue un error. Víctor se dejó caer desde la azotea y le propinó un puñetazo directo en la cara. El impacto hizo que la cabeza del hombre se le echara hacia atrás bruscamente y lo lanzó contra el suelo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de sacar su varita. Para cuando su cuerpo tocó el pavimento de piedra, ya estaba inconsciente. Capítulo 133. ¿Quién demonios es este tipo?, murmuró Víctor, agachándose junto al mago inconsciente y quitándole la capucha de la cara. Parecía tener unos 40 años, quizás más, aunque era difícil saberlo. Tenía el rostro surcado de profundas arrugas, manchas oscuras en la piel y varias cicatrices antiguas que le recorrían la mandíbula y el cuello. Y lo que es más importante, tenía ese aspecto enfermizo que Víctor había visto antes entre los practicantes de magia oscura que carecían de la habilidad para controlar lo que utilizaban. Víctor frunció ligeramente el ceño. Los años dedicados a lidiar con maldiciones inestables, rituales peligrosos y magia corrupta a menudo dejaban huellas. Los magos oscuros competentes generalmente sabían cómo evitar daños evidentes. Los incompetentes tendían a mostrar sus errores en el rostro. Lo que significaba que este idiota probablemente no representaba una amenaza seria. Lo que me cuesta entender, dijo Víctor, observándolo, es por qué pensaste que atacarme era una buena idea. Todo el intento había sido chapucero. Cualquiera con sentido común habría recurrido al veneno, a una emboscada o a un hechizo lanzado desde una distancia segura. Este tonto lo había seguido durante la mitad del Callejón Diagón, haciéndose notar repetidamente. Víctor registró la túnica del hombre. Primero aparecieron varios frascos de pociones, seguidos de un cuchillo y un puñado de extraños ingredientes mágicos. Finalmente encontró lo que buscaba, la varita del mago. Sin dudarlo, la partió limpiamente por la mitad y arrojó los pedazos a un montón de basura cercano. Dejar a un mago oscuro armado sin vigilancia era un error que no tenía intención de cometer. Se puso de pie y sacó su varita. Lo más sensato habría sido entregarlo a los aurores. Víctor quería respuestas, y éstas solían llegar mucho más rápido cuando la gente estaba debidamente motivada. Bajó su varita. Crucio. El cuerpo del mago se sacudió violentamente contra los adoquines mientras un grito resonaba en el callejón. Abrió los ojos de golpe, presa del pánico. Víctor interrumpió el hechizo casi de inmediato.
El hombre se desplomó, jadeando en busca de aire, y en el instante en que sus ojos se fijaron en Víctor, su expresión se torció de odio. «Maldito traidor». Víctor parpadeó. «¿Traidor?», repitió. «¿A quién traicioné exactamente?». El mago escupió al suelo. «Naciste en una familia noble de sangre pura, pero en lugar de ayudar al Señor Oscuro a regresar, has estado trabajando en su contra en cada oportunidad. Los Malfoy deberían avergonzarse de ti». Víctor lo miró fijamente. Luego lo miró un poco más de tiempo. «Exacto. Entonces, es uno de los seguidores de Voldemort». El siguiente pensamiento fue considerablemente más preocupante. ¿Cómo lo sabe? Por lo que sabía la mayor parte del mundo mágico, él era simplemente el hijo de Lucius Malfoy. Ni siquiera sus padres tenían idea de cuánto sabía ni qué pretendía hacer. Sin embargo, este hombre parecía completamente convencido, lo que significaba que alguien se había dado cuenta de algo. La expresión de Víctor se suavizó. Sin previo aviso, le clavó el pie en la cara al hombre. El mago gritó cuando su cabeza se giró bruscamente hacia un lado. ¿Cómo lo sabes? La pregunta ya no era casual. El mago rió amargamente a pesar de la sangre que le corría por la nariz. HMPH. No tengo nada que decirle a un traidor. Víctor le dio otra patada. La risa cesó. El mago se acurrucó en el suelo, agarrándose el costado mientras intentaba respirar. Víctor le apuntó con su varita, con voz tranquila. Imperio. La resistencia desapareció del rostro del mago, cuya expresión se volvió inexpresiva y distante. Víctor se agachó hasta quedar a su altura. Así está mejor. Ahora empecemos de nuevo. ¿Quién te dijo que estaba trabajando contra Voldemort? Pettigrew. Dijo que el Señor Oscuro te odiaba. Dijo que estabas interfiriendo con los planes para su regreso. Quería deshacerse de ti, así que Pettigrew me dijo que te matara. Víctor cerró los ojos por un instante. Por supuesto que era Pettigrew. La rata se había escapado de la custodia del ministerio hacía apenas un mes y ya estaba causando problemas. Por un breve instante, Víctor se preguntó si alguna red oculta de mortífagos habría descubierto algo importante sobre él. En cambio, resultó que Peter Pettigrew le enviaba a otro seguidor desechable, justo el tipo de cosa que él haría. El hombre nunca se enfrentaba al peligro personalmente si podía convencer a otra persona de que lo hiciera por él. «Oh, ese maldito cabrón», murmuró Víctor. Había esperado algo más complicado. En cambio, se encontró con un mago oscuro mediocre que perseguía promesas sobre el regreso de Voldemort. «¿Cuántos muggles has matado?» 29. La expresión de Víctor se volvió fría. ¿Por qué? El mago parecía genuinamente confundido. ¿Qué tiene de malo matar a unos cuantos muggles inútiles? No son nada especial. No había rastro de culpa en su voz. Ni vacilación. Ni arrepentimiento. La respuesta fue pronunciada con total sinceridad. El hombre no intentaba justificarse. Creía sinceramente en lo que decía. Años de odio, magia negra y tonterías sobre la pureza de sangre habían corrompido la poca conciencia que alguna vez tuvo. Víctor asintió lentamente. Se puso de pie, se sacudió el polvo de la túnica y alzó su varita. Avada Kedavra. Un destello de luz verde iluminó el callejón. El cuerpo del mago se desplomó sobre los adoquines sin emitir un solo sonido. Volvió el silencio. Víctor se giró hacia la entrada del callejón. En lo que a él respecta, el mago muerto nunca había sido el verdadero problema. Pettigrew había enviado a ese hombre por odio y sed de venganza, lo que significaba que Voldemort no estaba involucrado. Eso, al menos, era algo a su favor. Capítulo 134. Tras enfrentarse al mago oscuro, Víctor continuó su camino por el callejón Nocturne. A diferencia del callejón Diagon, donde la mayoría de las escobas cumplían con las regulaciones del ministerio, el callejón Nocturne atendía a clientes diferentes. Si alguien quería una escoba modificada más allá de los límites legales, este era el lugar para encontrarla. Víctor pasó junto a varias tiendas que exhibían artefactos malditos y pociones ilegales. Al girar hacia una calle más estrecha, una vieja bruja se interpuso repentinamente en su camino. Antes de que pudiera esquivarla, una mano huesuda se posó sobre su hombro. «Hola, pequeño», dijo la bruja con una sonrisa más depredadora que amistosa. «¿Te has perdido?» Sus ojos recorrieron su cuerpo. «Ven conmigo. Te traeré algo de comer». Víctor bajó lentamente la mirada hacia la mano que tenía sobre el hombro. Luego volvió a mirarla. «Quita la mano». La sonrisa de la bruja permaneció. «Solo intentaba, quita tu mano sucia». El tono de su voz bajó notablemente.
La bruja finalmente pareció darse cuenta de que algo andaba mal. La mayoría de los niños parecían asustados en el callejón nocturno. La mayoría de los adultos también. Víctor no parecía ninguno de los dos. La miró como si fuera una rata muerta tirada en la calle. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. A menos que quieras descubrir exactamente cuánto dolor puede experimentar un cuerpo humano antes de dejar de funcionar. Los instintos de la bruja le gritaban. Años sobreviviendo en el callejón nocturno le habían enseñado a reconocer a los depredadores. El chico que tenía delante no tenía miedo, y lo que es más importante, no fingía. Lentamente, retiró la mano. Buena elección, dijo Víctor. Luego pasó junto a ella sin volver a mirarla. La bruja permaneció donde estaba. Solo cuando Víctor desapareció al doblar la esquina se dio cuenta de que su corazón latía con fuerza. «¡Qué niño tan espeluznante!», murmuró la vieja bruja. Había vivido en el callejón nocturno durante décadas y había lidiado con asesinos, magos oscuros, criminales fugados y cosas peores. Muy pocos habían despertado en él el instinto de peligro que aquel chico tenía. Cuando Víctor la miró, todos sus instintos de supervivencia le gritaron que se alejara. Negando con la cabeza, se marchó rápidamente. Víctor no le prestó más atención. Unos minutos después llegó a la tienda de escobas que había estado buscando. El interior estaba poco iluminado y abarrotado de objetos colgados de las paredes y el techo, entre ellos, escobas. La mayoría parecían muy modificadas, y algunas parecían lo suficientemente peligrosas como para que Víctor sospechara que habían sido prohibidas en algún lugar. Detrás del mostrador, un mago encorvado leía el periódico. Lo bajó cuando entró Víctor, entrecerrando los ojos de inmediato. «¿Qué quieres, niño?». Víctor echó un vistazo a la tienda antes de responder. «Quiero una escoba. La más rápida que haya, no una que se rompa en unos meses. Rápida y de buena calidad». El mago lo observó durante unos segundos y luego se recostó en su silla. «Eso costará 15 galeones». Su mirada recorrió el aspecto de Víctor. «¿Tienes siquiera esa cantidad de dinero, muchacho?». Víctor metió la mano en su túnica y sacó una pesada bolsa. El sonido del oro al golpear el mostrador cambió de inmediato la expresión del mago. El viejo mago abrió un poco la bolsa y vio lo suficiente como para dejar de hablar. «Si estás pensando en estafarme por mi edad, no lo hagas». La expresión de Víctor permaneció completamente impasible. Este niño puede ser mucho más cruel que la mayoría de los magos adultos. El mago lo miró fijamente durante unos instantes, luego cerró lentamente la bolsa y se puso de pie. «De acuerdo». Desapareció en la trastienda sin decirle una palabra más. Varios minutos después regresó con una escoba envuelta en un paño oscuro. En el momento en que Víctor lo vio, supo que no era un modelo normal. El tendero observó a Víctor inspeccionar la escoba antes de cruzar los brazos. «Te lo digo, chico, esta es la escoba más rápida que vas a encontrar. No encontrarás nada mejor en todo el callejón Diagon». Víctor asintió levemente. Por lo que pudo apreciar, el anciano no mentía. La escoba estaba muy modificada, los encantamientos eran estables y la mano de obra superaba con creces lo que esperaba de una tienda escondida en el callejón nocturno. El viejo mago siguió mirándolo fijamente. ¿Pero para qué necesitaría un niño algo así? Entrecerró ligeramente los ojos. Una escoba como esta no es para el Quidditch escolar. Víctor apartó lentamente la mirada del pomo. ¿No has cobrado ya? El tendero parpadeó. Entonces no metas las narices donde no te incumben. El viejo mago guardó silencio por un momento. Víctor apoyó una mano en el mostrador. Las personas que hacen preguntas innecesarias suelen pertenecer a una de dos categorías. El tendero arqueó una ceja. ¿Y esos son? Los curiosos. Víctor cogió la escoba. Los muertos. La tienda quedó en silencio. Entonces el viejo mago soltó una carcajada. De acuerdo. A diferencia de la bruja de antes, no se ofendió. De hecho, la respuesta le pareció perfectamente razonable para los estándares del callejón nocturno. Contó el oro rápidamente y pasó la escoba por todo el mostrador. «Fue un placer hacer negocios contigo, muchacho». Víctor cogió la escoba. Cuando se giró hacia la puerta, el viejo mago le gritó. «Sea cual sea tu plan, intenta no acabar muerto». Víctor hizo una breve pausa. Ese consejo sería más útil si se dirigiera a los demás. El tendero vio cómo el chico desaparecía entre la multitud y luego negó lentamente con la cabeza. «Vaya niños de hoy en día», murmuró el viejo mago. «Ya no son tan ingenuos como antes». Se guardó el oro y ahí quedó la cosa. Ya tenía su dinero y no era tan tonto como para insistir.
Fuera cual fuera la familia que había criado a un niño así, no tenía ningún interés en averiguar lo mal que estaban, ni qué pasaría si los ofendía. Capítulo 135. Tras abandonar el callejón Nocturne, Víctor regresó a casa. Unos días después, llegó un buro con una carta. Víctor la abrió y enseguida reconoció la letra. Luna. La carta era breve. Le preguntaba si estaría disponible para una visita durante el verano. Víctor terminó de leer y se recostó en su silla, considerando la petición. Al otro lado de la habitación, Draco practicaba hechizos. El verano no le había sentado nada bien. Desde que Víctor había empezado a enseñarle en serio, Draco había descubierto que aprender magia correctamente era mucho menos divertido que presumir de ella. Fue entonces cuando Draco vio una oportunidad. Creyendo que Víctor estaba distraído, levantó su varita en silencio. Una sonrisa apareció en su rostro. Víctor ni siquiera levantó la vista. Expelliarmus. El hechizo cruzó la habitación al instante. La varita de Draco salió volando de su mano y la fuerza lo hizo tropezar hacia atrás y caer en una silla. ¿Qué demonios? Se quejó Draco. Lo anunciaste por telégrafo. Ni siquiera estaba haciendo ruido. Víctor dobló la carta y la colocó sobre el escritorio. Pero tu rostro reveló tus intenciones antes que tu varita. Draco frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Víctor se puso de pie y caminó hacia él. Cuando luchas, tu rostro no debe revelar tus pensamientos. Recogió la varita que Draco había dejado caer y se la devolvió. En el momento en que decidiste atacar, te emocionaste. Señaló el rostro de Draco. Tus ojos cambiaron. Luego, hacia sus hombros. Tu postura cambió. Luego, en su mano que sostenía la varita. Apretaste el agarre. Draco parecía un poco avergonzado. Una pelea no se trata solo de hechizos. Se trata de información. Cuanto menos pueda leerte tu oponente, más difícil será predecir tus movimientos. Víctor se cruzó de brazos. Oculta tus emociones. Confunde a tu enemigo. Haz que dude de lo que viene después. Por eso los duelistas experimentados controlan sus expresiones. Draco parecía pensativo. ¿Entonces debería parecer impasible? No necesariamente. A veces, mostrar la emoción equivocada resulta más útil, continuó Víctor. Si planeas atacar, muestra tranquilidad. Si estás preocupado, muestra confianza. Si tienes confianza, muestra preocupación. La comprensión apareció lentamente en el rostro de Draco. Víctor asintió. Exacto. Entonces la expresión de Víctor se volvió inexpresiva. Por supuesto, nada de eso importa si sigues intentando emboscar a alguien mientras miras a tu objetivo como un niño a punto de abrir los regalos de Navidad. Draco frunció el ceño. Entonces demuéstrame algo. Se cruzó de brazos. ¿Qué puedes hacer realmente, Víctor? Hace siglos que no te veo actuar en serio. Víctor lo miró un momento. Luego asintió. De acuerdo. Agitó su varita con indiferencia. Toda la sala reaccionó. Los libros salieron volando de las estanterías. Las sillas se elevaron en el aire. Adornos decorativos, marcos de fotos y una mesita se levantaron del suelo. En cuestión de segundos, docenas de objetos daban vueltas por la habitación como un tifón en miniatura, y Víctor no había pronunciado ni un solo conjuro. Los objetos se movían a una velocidad increíble, evitando de alguna manera todas las colisiones. Una silla pasó entre dos estantes. Varios libros giraron en espiral alrededor de una lámpara. Un adorno plateado atravesó el centro de la tormenta antes de reincorporarse a la rotación. Todo se movía con una precisión imposible, como si estuviera conectado directamente a los pensamientos de Víctor. Draco solo pudo quedarse mirando. Lo que le impactó no fue la magia en sí, sino el control. Víctor hizo otro pequeño movimiento con su varita. La tormenta cesó por completo. Todos los objetos se quedaron congelados en el lugar donde estaban, suspendidos inmóviles por toda la habitación. Luego volvió a agitar su varita. Todo volvió a su sitio. Los libros se deslizaron de nuevo a los estantes. Las sillas se asentaron en el suelo. Los adornos volvieron a sus soportes. Cuando terminó, la habitación lucía exactamente igual que antes. No había ni un solo objeto fuera de lugar. Víctor bajó su varita. Por eso necesitas un control perfecto sobre tu varita y tus pensamientos. Draco miró a su alrededor. Nada dañado. Nada fuera de lugar. Eso, de alguna manera, hacía que la demostración pareciera aún más ridícula. ¿Cuándo aprendiste magia sin conjuros? Preguntó. Eso ni siquiera se enseñaba a su nivel. Víctor cogió la carta de luna de la mesa. Segundo año.
Draco lo miró fijamente. ¿Segundo año? Víctor asintió como si estuviera hablando del tiempo. Sinceramente, Draco ya no sabía si sentirse impresionado o deprimido. Víctor cogió su abrigo. Díganles a papá y a mamá que me voy a casa de los Lovegood. Draco parpadeó. Espera, ¿te vas ya? Víctor ya se dirigía hacia la puerta. No es que la Copa Mundial de Quidditch estuviera a solo una semana. Víctor nunca había estado particularmente entusiasmado con el Quidditch. Una carta de Luna, al parecer, fue razón suficiente. ¿En serio vas a viajar al otro lado del país porque te envió una carta? Víctor lo miró. Sí. Luego salió y cerró la puerta. Draco permaneció de pie en la habitación durante varios segundos. Finalmente, miró los muebles perfectamente dispuestos y luego la puerta cerrada. Segundo año, se dejó caer pesadamente al suelo. En ese momento, compararse con Víctor era una excelente manera de arruinar su autoestima. Mientras Víctor se ponía la túnica de mago, notó que las mangas le quedaban un poco cortas. Parecía que había vuelto a crecer. A este paso, necesitaría una nueva antes de que Hogwarts reabriera sus puertas. Con un suspiro, salió de la mansión Malfoy y alzó la vista hacia el cielo azul despejado. Tras un instante, abrió su pantalla de estado. Estado: nombre: Víctor Lucius Malfoy. Edad: 14. Estado de sangre: sangre pura. Casa: Slytherin. Título: El afortunado. Atributos principales: poder mágico. A. Excepcional para su edad. Ya comparable a un mago adulto promedio. Control mágico. S. Preciso y refinado, adecuado para trabajos mágicos avanzados y lanzamientos controlados. Fortaleza mental. S. Altamente resistente al miedo, la presión y la interferencia mental. Inteligencia. S. Gran capacidad de comprensión, aprendizaje rápido y sólida capacidad analítica. Suerte. Inconmensurable. Influenciado por el sistema. Rasgos innatos: corazón mágico, único. Ojos de los muertos, pasiva. Permite percibir el flujo mágico, las auras relacionadas con la muerte, las almas errantes y los objetos malditos. Inteligencia mejorada, pasiva. Aprendizaje acelerado, razonamiento mejorado y análisis avanzado de hechizos. Vuelo, poco común. Permite el vuelo mágico independiente mediante propulsión mágica. Su velocidad actual supera la de la mayoría de las escobas disponibles en Gran Bretaña. Retroceso en el tiempo, épico, adquirido de un giratiempo. Permite una inversión limitada del tiempo personal, preservando los recuerdos y la consciencia. Su uso excesivo supone una presión creciente sobre la magia y la concentración. Habilidades: Animago, Basilisco, Aparición, nivel completo. Proyección astral, Oclumancia, nivel completo. Avada Kedavra, nivel completo. Imperio, nivel completo. Crucio, nivel completo. Fuego maldito, avanzado. Expelliarmus, dominado. Estupefi, dominado. Confringo, avanzado. Reducto, avanzado. Bombarda, avanzada. Difindo, avanzado. Petrificus totalus, dominado. Protego, dominado. Expecto patronum, avanzado. Asimilación de habilidad, un uso restante. Víctor observó la pantalla durante varios instantes. En ese momento, era innegablemente poderoso. No llegaba al nivel de Dumbledore o Voldemort, que eran monstruos incluso para los estándares mágicos, pero entre las brujas y magos comunes, muy pocos podían amenazarlo realmente. Tras cerrar la pantalla, desapareció con un chasquido. Unos instantes después, se apareció cerca de la residencia Lovegood. La peculiar casa con forma de torre se alzaba sobre una colina cubierta de hierba, tal como la recordaba. Antes incluso de que pudiera acercarse a la entrada, vio a Luna esperándolo afuera. Parpadeó al verlo aparecer. Pensé que recibiría una respuesta. Víctor sonrió levemente. ¿Prefieres una carta? Luna ladeó la cabeza, reflexionando seriamente sobre la pregunta. Tras unos segundos, negó con la cabeza. No. Luego caminó hacia adelante. Prefiero esto. Sin dudarlo, lo abrazó y enseguida empezó a tirar de él hacia la casa. Capítulo 136. Mientras Luna arrastraba a Víctor hacia el jardín que había detrás de la casa, ladeó la cabeza y lo miró con abierta curiosidad. Pensaba que las brujas y los magos solo aprendían el arte de la aparición después de cumplir 17 años, dijo pensativa. Definitivamente no tienes 17 años, así que ¿cómo puedes aparecerte? No había sospecha en su voz. Luna simplemente quería saber. ¿Te importaría mantenerlo en secreto? Un secreto entre nosotros. Luna asintió de inmediato. Por supuesto. Víctor no se sorprendió. Luna era probablemente una de las pocas personas a las que podía decirle eso sin preocuparse de que los rumores se extendieran por Hogwarts después.
Continuaron caminando por el jardín mientras extrañas plantas crecían a su alrededor en lugares aparentemente aleatorios. Algunas flores comunes, otras tan inusuales que Víctor no estaba del todo seguro de si eran mágicas o simplemente cosas que Xenopilius Lovegod había decidido cultivar. Y bien, ¿pasó algo interesante durante tu segundo año? Luna lo pensó seriamente. En realidad no. Este año ha sido agradable. Un año tranquilo probablemente valía más para ella que aventuras emocionantes. A diferencia de Harry, que atraía los problemas con la misma naturalidad con la que respiraba, Luna parecía perfectamente contenta leyendo revistas extrañas, ayudando a su padre y buscando criaturas que podrían existir o no. Eso suena a un buen año. Fue. Mientras seguían caminando por el jardín, Luna se giró de repente hacia él. ¿Te importaría acompañarme a visitar a una amiga? Víctor la miró. Luna no era impopular por ser cruel o antipática. Simplemente, la mayoría de los estudiantes no la entendían y ella rara vez hacía algún esfuerzo por cambiar sus opiniones. El hecho de que usar a la palabra amiga significaba algo de verdad. Claro. No me importa. Luna sonrió levemente y regresó hacia la casa. Unos minutos después encontraron a Xenopilius leyendo la última edición del Quisquilloso. Cuando Luna le dijo que iba a visitar a una amiga, él miró por encima del borde de la revista, vio a Víctor y pareció completamente indiferente. Que tengas un buen viaje. Lo haremos, respondió Luna. Poco después, caminaban por un sendero rural bajo el sol de la tarde. Víctor caminaba en silencio a su lado mientras analizaba las posibilidades. El número de familias de magos que vivían cerca de los Lovegod no era particularmente grande, y un lugar en particular destacó de inmediato. La madriguera. Ginny Weasley y Luna estaban en el mismo año. Víctor miró de reojo a Luna. Ella tarareaba suavemente para sí misma, observando cómo las nubes se desplazaban por el cielo. Tenía un muy mal presentimiento al respecto. El problema no era conocer a los hijos de los Weasley. El problema era Molly Weasley. Explicar por qué el hijo de Lucius Malfoy había aparecido repentinamente en su puerta junto a Luna Lovegod sonaba como el comienzo de una conversación muy desagradable. A medida que la silueta lejana de una casa torcida se hacía visible en el horizonte, sus sospechas no hicieron más que aumentar. El ojo de Víctor se contrajo cuando se detuvo frente a la casa. No cabía duda alguna. La estructura torcida que tenía delante era, sin duda, la madriguera. Como para confirmar sus sospechas, ya podía oír la voz de Ron Weasley proveniente de algún lugar del interior. Se preguntó brevemente si ya era demasiado tarde para irse. Desafortunadamente, Luna ya se había acercado a la puerta principal y había llamado. Unos instantes después, la puerta se abrió. Ron apareció al otro lado. Cuando vio a Luna, su expresión permaneció normal. Los dos se habían hecho amigos durante el curso escolar anterior. Entonces, sus ojos se dirigieron hacia Víctor. Ron se quedó paralizado. Durante varios segundos, simplemente se quedó mirando fijamente, con una expresión que sugería que la realidad misma lo había ofendido personalmente. Vaya, dijo Ron lentamente. Debo estar soñando. De lo contrario, jamás vería a este tipo parado frente a mi casa. Se pellizcó la mejilla para demostrarlo. Víctor suspiró. Entonces, Ron, ¿te importaría si también te doy una bofetada para que entres en razón? La sonrisa que siguió hizo que Ron abandonara de inmediato la teoría del sueño. Su imaginación abarcaba muchas cosas, pero no era capaz de producir la particular aversión de Víctor. No. Definitivamente es real. Aún con cara de incredulidad, extendió la mano y le dio un codazo en el brazo a Víctor. Víctor bajó la mirada hacia el dedo. Ron lo pinchó de nuevo. Víctor siguió mirando fijamente. Ron lo pinchó por tercera vez. Deja de molestarme, Ron. Víctor apartó la mano de un manotazo. Soy real. Ron dio un paso atrás. Maldita sea. Su expresión se tornó cada vez más horrorizada. De verdad lo eres. Agradezco la cálida bienvenida, dijo Víctor secamente. Ron ignoró eso y miró varias veces a Luna y a Víctor, tratando de comprender cómo se había llegado a esa situación. Luego señaló a Víctor. ¿Qué hace él aquí? Luna ladeó la cabeza. Yo lo invité. Eso, de alguna manera, confundió aún más a Ron. Víctor casi podía ver cómo los engranajes de su cabeza luchaban por funcionar. Tras unos segundos, Ron se hizo a un lado. Ya no sé qué está pasando. Luna entró en la casa. Víctor la siguió. El interior de la madriguera era tan caótico como lo recordaba. Voces que llegaban desde diferentes partes de la casa. Ron cerró la puerta tras ellos.
Pensé que pasarías el verano con niños ricos de otras familias de sangre pura, dijo, mirando a Víctor con recelo. Siento decepcionarte, Ron, pero no disfruto pasando mi tiempo con mocosos inmaduros y malcriados. Ron pareció ofendido. Oye. Víctor arqueó una ceja. Si te queda bien el zapato. Antes de que Ron pudiera replicar, la curiosidad lo venció. Su mirada se movió entre Luna y Víctor. ¿Qué relación hay entre ustedes dos? Luna respondió antes de que Víctor pudiera hacerlo. Víctor es mi prometido. Ron asintió automáticamente. Oh, prometido, entonces su cerebro procesó la frase. ¿Qué? El grito resonó por toda la madriguera. Inmediatamente después se oyó un fuerte estruendo en algún lugar del piso de arriba, y un instante más tarde otra voz gritó. ¿Qué ha pasado? Ron lo ignoró por completo. Miró a Luna como si ella le acabara de revelar que en secreto era un dragón. ¿Prometido? Luna asintió con calma. Sí. Capítulo 137. Ron miraba alternativamente a Luna y a Víctor como si intentara resolver un rompecabezas que se negaba a tener sentido. Entonces, una idea le vino a la cabeza. Desafortunadamente, fue idea de Ron. Espera, dijo, señalando a Víctor. ¿Es esto algún tipo de chantaje? ¿Los Malfoy te obligaron a hacerlo o algo así? Porque esa es la única explicación lógica. Su dedo seguía apuntando a Víctor. ¿Cómo es posible que te guste este tipo sádico y con cara de malhumorado? Víctor giró lentamente la cabeza hacia Ron. Su estupidez era casi impresionante. Luna parecía realmente confundida. ¿Por qué me dejaría chantajear? Porque es Víctor, dijo Ron, como si eso lo explicara todo. Luna lo pensó seriamente, luego miró a Víctor y después a Ron. No creo que así funcione el chantaje. Ron gimió. Luna, no entiendes nada. No, no creo que lo sea. Víctor cruzó los brazos. Ron, ¿de verdad te escuchas a ti mismo? De alguna manera has llegado a la conclusión de que la única explicación posible es una conspiración criminal. Lo miró con total incredulidad. ¿Has considerado la posibilidad de que a Luna simplemente le guste? Ron se quedó mirando fijamente. Luego, de hecho, se echó a reír. A Víctor le tembló un ojo. Esa reacción, de alguna manera, le molestó más que la acusación. ¿Lo ves? Dijo Ron, señalando de nuevo. Incluso decirlo suena mal. Luna ladeó la cabeza. Si me gusta Víctor. La seguridad en su voz hacía difícil descartarla. Él es amable conmigo. Ron dejó de reír de inmediato. Sus ojos se dirigieron hacia Víctor, luego volvieron a Luna, y después de nuevo hacia Víctor. La incoherencia entre esas dos afirmaciones le estaba causando un daño visible en el cerebro. ¿Amable? Repitió débilmente. Sí. Ron miró a Víctor como si lo viera por primera vez. El silencio se prolongó durante varios segundos antes de que negara con la cabeza. No. Te conozco desde hace 3 años. No hay manera de que la palabra amable se acerque a ti. Luna parecía pensativa. Quizás estás mirando al Víctor equivocado. Víctor casi sonrió al ver la expresión en el rostro de Ron. Ron parecía a punto de arrancarse los pelos. Nada de aquello tenía sentido para él. Durante años, Víctor había sido una de las personas más exasperantes que conocía. Sarcástico, irritantemente talentoso y, de alguna manera, siempre actuando como si todos los demás en la sala estuvieran varios pasos por detrás de él. Sin embargo, parecía que le caía bien a la gente. Ron no entendía por qué. Sus pensamientos se desviaron hacia Hermione. Cada vez que él y Víctor discutían, ella terminaba dándole la razón a Víctor con más frecuencia de la que Ron deseaba. Siempre tenía alguna explicación. Víctor está siendo práctico. Víctor tiene razón. La solución de Víctor tiene más sentido. Era exasperante. Y ahora Luna estaba allí de pie a su lado, con una expresión de total felicidad. Ron miró fijamente a Víctor, buscando la respuesta obvia. ¿Sería porque era guapo? A Ron le costaba admitirlo, pero Víctor había cambiado mucho en los últimos años. Incluso a los 14 años, ya parecía mayor que la mayoría de los estudiantes de Hogwarts, y las chicas solían fijarse en ese tipo de cosas. Luego surgió otra posibilidad. Tal vez fuera la inteligencia. Víctor sobresalía en casi todo lo que hacía. Estudios académicos, magia, vuelos. Incluso los profesores lo tenían en alta estima. Pero eso aún no era suficiente. Había mucha gente inteligente en Hogwarts. Y también mucha gente guapa. ¿Por qué Víctor siempre terminaba rodeado de gente a la que le caía bien? Cuanto más lo pensaba Ron, más confundido se sentía. Su mirada permanecía fija en Víctor. ¿Qué tiene de especial?
Mientras tanto, Víctor lo observaba con creciente recelo. La expresión de Ron sugería que estaba intentando resolver una ecuación de aritmancia particularmente difícil. No parecía estar más cerca de la respuesta que al principio. Entonces se oyeron pasos que provenían del interior de la madriguera. Al parecer, el alboroto había llamado la atención de Molly Weasley. Un instante después, entró en la habitación, secándose las manos con el delantal. Ronald Weasley, ¿por qué gritas tan fuerte para que te oiga todo el pueblo? Ron señaló inmediatamente a Luna. ¿Por qué? Ni una palabra más. Los ojos de Molly se posaron entonces en Luna y su expresión se suavizó al instante. Luna, querida, es un placer verte de nuevo. Luna sonrió. Hola, señora Weasley. La atención de Molly se centró en la figura desconocida que estaba a su lado. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Primero reconoció el cabello rubio, luego la postura aristocrática, y finalmente el apellido. ¿Quién será este joven? Víctor dio un pequeño paso adelante. Víctor Malfoy, señora Weasley. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Ron miró alternativamente a su madre y a Víctor, casi esperando una explosión. Molly, sin embargo, simplemente parpadeó. Años criando a 7 hijos le habían otorgado un autocontrol admirable. ¿El hijo de Lucius Malfoy? Desafortunadamente, sí. La respuesta la tomó por sorpresa. Luna parecía divertida. Ron hizo un ruido como de atragantarse. Molly lo observó con atención. El parecido con Lucius era evidente, aunque no pudo evitar notar que su expresión tras mencionar a su padre no había sido precisamente entusiasta. Es amigo de Harry y mío, comentó Ron. Eso explicaba algunas cosas. Ron no solía entablar amistad fácilmente con la gente, así que el simple hecho de que Víctor estuviera en la madriguera ya lo decía todo. Bueno, dijo Molly, con una expresión más suave, eres bienvenido en esta casa. Víctor inclinó la cabeza cortésmente. Gracias, señora Weasley. Sus ojos se movían entre los tres. Desde luego, no era el grupo que habría imaginado hacía unos años, pero la vida tenía la costumbre de sorprendernos. Bueno, continuó, retomando su tono habitual, ¿alguno de ustedes ha comido? Luna negó con la cabeza. Venimos directamente de mi casa. Molly asintió como si eso zanjara el asunto por completo. Entonces se quedarán a almorzar. Capítulo 138. Dos voces familiares se oyeron desde la escalera. Ron, ¿por qué te quejas como una niña pequeña otra vez? Preguntó Fred. ¿Recuerdas algo desagradable? Añadió George. Los gemelos bajaron las escaleras con sonrisas idénticas. Burlarse de Ron parecía ser uno de sus pasatiempos favoritos. Vete, dijo Ron inmediatamente. Un saludo muy cálido. Realmente hace que una persona se sienta apreciada. Lo ignoraron por completo. Ambos gemelos ya habían visto a Víctor entre el grupo. Se detuvieron. Entonces, una sonrisa idéntica se dibujó en sus rostros. Vencedor. Antes de que nadie pudiera reaccionar, ambos cruzaron la habitación a una velocidad alarmante y lo rodearon por ambos lados. Víctor los miró con inmediata sospecha. Había pasado suficiente tiempo con los gemelos Weasley como para saber que aquello nunca terminaba bien. Fred le pasó un brazo por el hombro. George lo imitó desde el otro lado. Miren quién finalmente decidió visitar la madriguera. Una visión realmente insólita. Víctor miró el brazo izquierdo. Luego el brazo derecho. Después a ambos gemelos. ¿Debería preocuparme? Probablemente. Definitivamente. Ron parecía profundamente ofendido. ¿Por qué ustedes dos están más emocionados de verlo que yo? Ambos gemelos respondieron exactamente al mismo tiempo. Porque te vemos todos los días. Ron abrió la boca. Luego la cerró. Eso, lamentablemente, fue justo. Los gemelos se volvieron hacia Víctor. ¿Qué tal te va el verano? ¿Ha provocado algún incidente internacional? ¿Han iniciado alguna conspiración secreta? No, dijo Víctor. Los gemelos intercambiaron una mirada. Está mintiendo. Definitivamente está mintiendo. Víctor suspiró. ¿Por qué siempre das por hecho que soy el responsable cuando sucede algo extraño? Fred parecía realmente confundido. Porque normalmente lo estás. George asintió. Y cuando no lo estás, sueles estar cerca. Ron inmediatamente los señaló. ¿Lo ven? No soy el único. Víctor empezaba a comprender por qué la profesora McGonagall a veces parecía agotada. La sonrisa de Fred se amplió. Además, te has vuelto bastante famoso en Hogwarts, continuó George. El misterioso Slytherin. El dolor de cabeza favorito de los profesores.
el alumno con más probabilidades de enorgullecer y decepcionar a Snape al mismo tiempo. Incluso Molly rió suavemente ante eso. Siento decepcionarlos a ambos, pero no tengo nada interesante que hacer este verano, dijo Víctor. Fred se mostró inmediatamente escéptico. Entonces, ¿te importaría explicar cómo compraste la empresa del tío de Harry y lo amenazaste para que cooperara? Necesitamos entender tus tácticas comerciales. La expresión de Molly cambió. ¿Qué chantaje? ¿Qué empresa? Fred y George intercambiaron sonrisas idénticas. Oh, esta es sin duda una historia que vale la pena contar durante la cena, dijo Fred. Muy interesante, asintió George. Mientras Molly terminaba de preparar el almuerzo en la mesa, todos fueron tomando asiento poco a poco. La conversación saltó de un tema a otro hasta que Fred recordó algo de repente. Sus ojos se iluminaron al instante. Ay, mamá, ¿te contamos alguna vez cómo Harry consiguió que le firmaran el formulario de permiso para Uxmea del año pasado? Víctor supo inmediatamente a dónde iba todo esto. Desafortunadamente, intentar detener a Fred y George una vez que empezaran a hablar era tan realista como detener un huracán. Molly parecía curiosa. No creo que lo hayas hecho. Fred sonrió. El tío de Harry se negó a firmarlo. Me niego rotundamente, aceptó George. No atendía a razones. Así que Víctor se encargó de ello. Molly se giró hacia Víctor, que ya se arrepentía de haberse sentado. ¿Qué quieres decir con que lo solucioné? Los gemelos intercambiaron una mirada. Víctor descubrió dónde trabajaba el tío de Harry, dijo George. Luego compró la empresa, añadió Fred. La cocina quedó en silencio. Transcurrieron varios segundos antes de que Molly finalmente parpadeara. Lo siento, dijo con cuidado. ¿Hiciste qué? Víctor suspiró. Compré la empresa. Molly lo miró fijamente mientras Fred y George parecían completamente satisfechos consigo mismos. Entonces le informó al tío de Harry que firmar el formulario de autorización probablemente era lo mejor para él, explicó George. Le informé con mucha claridad, añadió Fred. ¿Compraste su empresa? No era una empresa particularmente grande, respondió Víctor. De alguna manera, eso empeoró aún más la historia. Molly se sentó lentamente en su silla. Víctor tenía la misma edad que Ron y Harry, pero hablaba de la compra de una empresa con la misma naturalidad con la que la mayoría de los niños hablan de comprar caramelos. Víctor, preguntó con cautela, ¿de dónde sacaste exactamente el dinero suficiente para comprar una empresa? Víctor parpadeó. Me lo regaló mi familia. La respuesta fue fácil. Explicar que el dinero provenía de varios negocios muggles de su propiedad solo generaría más preguntas de las que estaba dispuesto a responder. Molly se frotó la frente. Por supuesto que los Malfoy eran ricos. Ella lo sabía desde hacía años. Lo que no se había dado cuenta era de que, al parecer, su concepto de riqueza incluía darle a un chico de 14 años suficiente dinero para comprar una empresa muggle solo porque estaba molesto con el tío de Harry. Arthur probablemente se desmayaría si alguna vez escuchara esta historia. Ron miró alternativamente a Víctor y a su madre. Eso no es normal, ¿verdad? Molly no dudó. No, Ronald. Definitivamente no es normal. Fred y George inmediatamente estallaron en carcajadas. Mientras tanto, Víctor parecía ligeramente desconcertado. Para él, lo extraño no era comprar la empresa, sino la sorpresa que parecía causar en los demás. Esa sola constatación convenció a Molly de que Víctor se había criado en un mundo completamente diferente al que conocían los demás. Al otro lado de la mesa, Ginny miró a Víctor pensativamente. Siempre había sabido que el Slytherin de clase alta era extraño. Hogwarts estaba lleno de rumores sobre él, y a lo largo de los años había escuchado muchísimos. La mayoría de los estudiantes descartaban la mitad de esas historias como exageraciones. Ahora empezaba a sospechar que, en realidad, los rumores se habían atenuado. Al fin y al cabo, no todos los días alguien admitía con naturalidad haber comprado una empresa para solucionar un problema con los permisos escolares y luego parecía confundido sobre por qué a todo el mundo le resultaba tan chocante. Capítulo 139. Al finalizar el almuerzo, Molly se encontró observando a Víctor en silencio. Llegó a varias conclusiones en el momento en que escuchó el apellido Malfoy. Conocía a Lucius desde hacía años. Era un hombre que valoraba profundamente el estatus social, el prestigio familiar y la posición social. Naturalmente, esperaba que su hijo fuera igual. En cambio, Víctor parecía casi indiferente a esas cosas. Durante el almuerzo habló con todos con normalidad, ni una sola vez mencionó el estatus social ni menospreció a los Weasley por su falta de riqueza.
Lo único que parecía interesarle juzgar era la competencia. Algo que seguía siendo irritante a su manera, pero muy diferente de Lucius. Molly no era tan ingenua como para confiar plenamente en alguien después de una sola comida. Aún así, Víctor no era lo que esperaba. En el otro extremo de la mesa, Fred y George habían acorralado a Víctor. Luna estaba sentada a su lado mientras Hindy escuchaba con evidente interés. Bueno, Víctor, comenzó Fred, George y yo estamos pensando en abrir una tienda en el callejón Diagon algún día. Una auténtica tienda de bromas con nuestros propios productos e inventos. Víctor los miró. ¿Quieren mi opinión? Los gemelos asintieron de inmediato. Primero, necesitas dinero. Sin él, olvídate de abrir una tienda. Eso provocó un gemido. ¿Por qué todas las buenas ideas empiezan con dinero? Se quejó Fred. Porque la realidad existe. Nos lo ganaremos con el tiempo, dijo George. Lo sé. La seguridad en la voz de Víctor los sorprendió. Ambos sois de los inventores más talentosos de Hogwarts. Creáis productos que la gente realmente quiere y, lo que es más importante, entendéis a vuestros clientes. Los gemelos se enderezaron ligeramente. A diferencia de la mayoría de los adultos, Víctor no descartaba su sueño como una tontería infantil. Lo trataba como un negocio serio. Supongo que venderás artículos de broma y diversas cosas diseñadas para causar caos. Ahora sí que hablas nuestro idioma. George metió la mano en el bolsillo con una sonrisa maliciosa y le lanzó algo a Ron antes de que nadie pudiera detenerlo. El objeto explotó con un fuerte estruendo. Una nube de plumas de color amarillo brillante surgió alrededor de la cabeza de Ron. Durante varios segundos, todos se quedaron mirando. Ron parecía un pollo extremadamente confundido. Fred y George estallaron en carcajadas. Incluso Ginny empezó a reírse. Víctor observó la escena y luego asintió lentamente. El producto funciona. Ron lo miró fijamente desde debajo de las plumas. No estás ayudando. Si logras crear productos que generen esa reacción de forma constante, ganarás dinero. Fred y George parecían complácidos. Ron parecía traicionado. Los gemelos ya estaban hablando de mejoras, mientras Ron se quitaba las plumas del pelo y murmuraba con resentimiento sobre los hermanos. Al cabo de un rato, la conversación derivó hacia la Copa Mundial de Quidditch. A Ron se le iluminó la cara al instante. Entonces, Víctor, ¿vienes para el Mundial? Por suerte, allí estaré. Los ojos de Ron se iluminaron. Entonces notó la expresión de Víctor, o mejor dicho, la completa falta de ella. Espera. ¿No estás emocionado? No particularmente. Ron casi deja caer su bebida. No particularmente. Tú puedes ver el Mundial. Víctor se encogió de hombros. Ron pareció sentirse personalmente ofendido. Entonces, ¿por qué no estás emocionado? Víctor no pudo explicar la verdadera razón. Que ya sabía que Irlanda ganaría, que Krum atraparía a la Snitch y que después vendrían los mortífagos, la marca tenebrosa y el comienzo de una cadena de acontecimientos que conducirían al regreso de Voldemort. El partido en sí no era particularmente importante comparado con todo eso. Así que simplemente dijo, disfruto del Quidditch. Simplemente no soy de los que se obsesionan con él. Ron parecía horrorizado. Fred asintió pensativo. Tiene razón. George asintió. Ayer pasaste 3 horas hablando de Víctor Krum. Eso fue diferente. En realidad no lo fue. Ron se volvió hacia Víctor. No entiendo cómo alguien puede ver jugar a Krum y no emocionarse. No entiendo cómo alguien puede pasar 3 horas hablando de un solo buscador. Ron abrió la boca. Luego la cerró. Luego la volvió a abrir. No le salieron las palabras. Luna observaba en silencio. Creo que ambos están emocionados. Todos la miraron. Ron señaló a Víctor. Él claramente no lo está. Te emocionas antes de que algo suceda, dijo Luna. Luego señaló a Víctor. Él se emociona después de decidir si vale la pena emocionarse. La mesa quedó en silencio. Fred parecía impresionado. George asintió lentamente. Eso tiene sentido. Lo cual fue una lástima para Ron, porque ahora ya no le quedaban argumentos. A partir de ahí, la conversación fluyó con naturalidad. ¿Entonces Harry también vendrá al Mundial? Preguntó Víctor. Ron asintió de inmediato. Sí. Harry y Hermione llegarán un par de días antes del partido. Se quedarán aquí un tiempo y luego iremos todos juntos. Luna se volvió hacia Víctor. ¿Cuánto tiempo te quedas esta vez? 1 semana más o menos. Ron pareció sorprendido. ¿1 semana entera? Víctor se encogió de hombros. No hay mucho que hacer en casa.
Eso provocó varias miradas de confusión. La idea de aburrirse dentro de la mansión Malfoy sonaba ridícula. Tener una casa grande no crea entretenimiento por arte de magia, dijo Víctor. Fred asintió. Buen punto. George sonrió. He conocido a gente rica. La mayoría son aburridos. Víctor continuó como si nadie lo hubiera interrumpido. La mayoría de los días es la misma rutina. Leer, practicar magia, escuchar a papá quejarse de política, escuchar a mamá quejarse de la política de papá, y luego ver a Draco convencerse a sí mismo de que es el mago más grande de nuestra generación. Capítulo 140. Pasaron 3 días. En ese momento, Víctor estaba sentado en el jardín detrás de la casa de los Lovegood con una pala a su lado, mientras Luna estaba sentada cerca pintando un árbol. Víctor contempló la escena durante un largo rato. A veces se preguntaba sinceramente por qué el género parecía haber cambiado. Se suponía que este era el cruel mundo mágico. El regreso de Voldemort se acercaba. Los mortífagos se reunían en las sombras. Una guerra se avecinaba. Aún quedaban Horrocruxes por destruir. ¿Por qué, entonces, el género se había convertido de repente en una historia costumbrista que giraba en torno a la jardinería y la pintura? Víctor, cava otro hoyo. Luna señaló un trozo de tierra vacío mientras sostenía una planta con flores. Víctor suspiró. El cambio de género estaba empeorando. Justo cuando estaba a punto de empezar a cavar, el ulular de un búho resonó desde arriba. Un búho conocido descendió y se posó con delicadeza sobre su hombro antes de dejar caer una carta en su regazo. Lo recogió y lo abrió. La letra le indicó de inmediato quién lo había enviado. Su madre. Narcisa le preguntaba si pensaba volver pronto a casa o seguir quedándose con los Lovegood. Por lo visto, Lucius quería saber si Víctor tenía intención de acompañarlo a él y a Draco al mundial. Víctor bajó la carta y reflexionó sobre ella. ¿Viajar con padre y Draco? La imagen se formó al instante. Lucius convertiría el viaje en otra disertación sobre política, familias influyentes y el futuro del mundo mágico británico. Draco pasaría la mitad del trayecto hablando de Quidditch y la otra mitad hablando de sí mismo. Entonces pensó en la alternativa. Harry y Hermione llegarían pronto. Luna ya estaba allí. Comparado con los días que había pasado escuchando a Lucius explicar por qué todos los problemas de Gran Bretaña se debían a la incompetencia del ministerio, la elección no fue difícil. Luna levantó la vista de su cuadro. ¿Algo interesante? Mi padre está intentando ser más sociable. Luna asintió como si eso lo explicara todo. Víctor le dio la vuelta a la carta y escribió una breve respuesta, informándole a su madre que se quedaría con los Lovegood un poco más y que conocería a todos en el mundial. La ató al búho, que inmediatamente alzó el vuelo. La vio marcharse antes de bajar la mirada hacia la pala que aún sostenía en la mano. Luego hacia Luna. Luego hacia las flores. Luego hacia el jardín a medio terminar. El género realmente había cambiado. De alguna manera, el futuro señor oscuro y la guerra que se avecinaba habían sucumbido temporalmente ante la jardinería. Con otro suspiro, cogió la pala y empezó a cavar el siguiente hoyo. 2 días antes de la Copa Mundial de Quidditch, Harry y Hermione finalmente llegaron a la madriguera. Los padres de Hermione eran muggles y no tenían ni idea de cómo llegar al campamento por su cuenta, mientras que la situación de Harry era aún más sencilla. No había nadie dispuesto a llevarlo. Ambos viajarían con los Weasley. Molly les dio una cálida bienvenida. Harry se instaló en la habitación de Ron, mientras que Hermione se quedó con Ginny. Ron parecía demasiado emocionado como para quedarse quieto. No puedo esperar a que empiece el mundial, dijo, probablemente por 20ª vez ese día. Harry se rió. Ron, es la 4ª vez que dices eso en la última hora. Porque es el mundial. Ron parecía responder a todas sus preguntas. Para él, probablemente era así. Harry negó con la cabeza y se sentó en una de las camas. ¿Por qué pones la misma cara que pone Víctor cada vez que alguien dice algo obvio? No hago muecas de Víctor. Por supuesto que sí. Antes de que Ron pudiera replicar, Harry cambió de tema. Hablando de Víctor, ¿cuándo lo conociste este verano? Ha estado quedándose cerca de la casa de los Lovegood. Lo vi ayer. Harry parpadeó. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la puerta del dormitorio se abrió. Hermione entró. En cuanto oyó el nombre de Víctor, su atención se desvió. Un momento. ¿Alguien mencionó a Víctor? Siguiendo a Ron, Harry y Hermione, los 3 se dirigieron hacia la casa de los Lovegood. Hermione seguía sin comprender por qué Víctor habría elegido pasar parte del verano allí. Cuanto más se acercaban, más curiosidad sentía.
Cuando finalmente llegaron, los tres se detuvieron. Por un momento nadie habló. Frente a la casa, Víctor estaba cavando un hoyo. Una pala. Harry parpadeó. Ron se quedó mirando fijamente. Hermione parecía como si su cerebro hubiera dejado de funcionar momentáneamente. ¿Ese es realmente Víctor?, preguntó Ron. Creo que sí, respondió Harry, con un tono igualmente inseguro. ¿Por qué está cavando? Ninguno de ellos tenía respuesta. Como si presintiera su presencia, Víctor se detuvo y levantó la vista. Tenía la frente cubierta de sudor, la ropa manchada de tierra y la pala apoyada sobre un hombro. Durante varios segundos nadie dijo nada. Entonces Víctor los señaló con la pala. Todo esto es producto de su imaginación. Los tres siguieron mirándose fijamente. Víctor les devolvió la mirada. Hermione finalmente habló. Víctor, tienes una pala en la mano. Víctor le echó un vistazo. Tu imaginación es muy detallada. Ron parecía realmente impresionado. Sabes, de alguna manera, eso ni siquiera es lo más extraño que has dicho nunca. Capítulo 141. Hermione miró a Víctor como si acabara de descubrir una rama de la magia completamente nueva. Víctor, ¿qué demonios estás haciendo? En todos los años que lo conocía, jamás se había imaginado verlo de pie en un jardín con una pala en las manos. Víctor soltó la pala y suspiró. Bueno, estaba ayudando a Luna con las tareas del jardín, ya que no tengo nada más que hacer. Esa respuesta, de alguna manera, hizo que la situación fuera aún más extraña. Hermione miró alrededor del jardín antes de volver a fijar la vista en él. Una cosa que aún no entendía era por qué Víctor se alojaba en la casa de los Lovegod. Por lo que había oído de Ron, los Lovegod no eran el tipo de familia influyente de sangre pura con la que los Malfoy solían relacionarse. Eran personas respetables, pero no pertenecían a las familias poderosas con las que Lucius solía relacionarse. Sin embargo, allí estaba Víctor, viviendo en su casa y cavando hoyos en su jardín. Nada tenía sentido. Antes de que pudiera preguntar, Luna se acercó con una pequeña caja llena de semillas. Víctor hizo un gesto hacia ella. Harry, Hermione, esta es Luna Lovegod. Asiste a Hogwarts, un año menor que nosotros. Hola, dijo Luna cortésmente. Harry la reconoció de inmediato y le devolvió el saludo. Hermione también asintió, aunque parte de su atención seguía centrada en el misterio que rodeaba la presencia de Víctor allí. Desafortunadamente, Ron eligió ese preciso momento para empeorar infinitamente las cosas. Y ella es su prometida. El cerebro de Hermione se bloqueó de inmediato. Sus ojos se movieron de Luna a Víctor y de vuelta a Luna. Harry no estaba mucho mejor. Abrió la boca ligeramente antes de cerrarla de nuevo. Víctor cerró los ojos, y su expresión sugería que ya había previsto que esto sucedería en el momento en que Ron llegara. Luna parecía completamente tranquila. Sí. Es correcto. Esa confirmación casual empeoró mucho las cosas. ¿Tu prometida? Logró decir Hermione finalmente. Desde la infancia, añadió Ron con tono servicial. Hermione sintió como si alguien le hubiera dejado caer un libro de texto directamente en la cabeza. Ron, ¿puedes callarte un segundo? ¿Qué arreglo de la infancia? Somos niños, idiota, dijo Víctor. Era evidente que Ron estaba intentando causarle problemas, y, por desgracia para Ron, era demasiado fácil de descifrar. Ron parecía decepcionado de que su intento hubiera sido detenido tan rápidamente. Víctor lo ignoró y continuó. En cuanto al tema de la prometida, es un acuerdo familiar. No hay necesidad de centrarse en algo que está tan lejano en el futuro. La explicación fue bastante razonable, pero no logró calmar la curiosidad de Harry y Hermione. Víctor lo notó de inmediato y decidió cambiar de tema antes de que surgieran más preguntas. Entonces, dijo, mirando al trío, ¿por qué no me cuentan cómo les fue el verano? ¿Pasó algo interesante? Harry casi se echó a reír. ¿Interesante? Comparado con llegar aquí y descubrir a Víctor cavando agujeros en un jardín mientras, al parecer, tenía una prometida desde la infancia, nada de lo que había sucedido durante su verano le parecía particularmente sorprendente. Sin embargo, se guardó ese pensamiento para sí mismo. Se produjo un silencio incómodo. Nadie quería continuar con el tema. Por suerte, Luna habló. ¿Por qué no entramos? Sugirió. Papá preparó algo de comer. Todos estuvieron de acuerdo de inmediato, y el grupo siguió a Luna hasta la casa de los Lovegod. Dentro, Xenopilius Lovegod se mostró gratamente sorprendido al ver a tantos visitantes. Estupendo. Dijo alegremente. Luna no suele traer tantos amigos a casa.
Unos minutos después, pusieron los bocadillos sobre la mesa. Harry y Ron se sirvieron inmediatamente. Aquello resultó ser un error. En el momento en que dieron sus primeros bocados, ambos se quedaron paralizados. La expresión de Harry se tensó y Ron pareció sentirse personalmente traicionado. El sabor era tan extraño que ninguno de los dos parecía capaz de describirlo, y ambos chicos pasaron varios segundos intentando desesperadamente decidir si tragarlo o escupirlo sería la opción menos dolorosa. Frente a ellos, Xenopilius parecía completamente ajeno a que algo anduviera mal. Al mismo tiempo, Víctor se enfrentaba a un problema completamente diferente. Hermione, de alguna manera, se había sentado a su derecha, y Luna, de alguna manera, se había sentado a su izquierda, sin que ninguna de las dos mostrara el menor interés en moverse. «Ay, el amor adolescente es realmente un lío», pensó Víctor. Hermione estaba claramente enfadada con él. Eso era obvio, y él no era tan tonto como para no darse cuenta. El problema era que realmente no había una buena respuesta que pudiera dar en ese momento, y lo que es más importante, definitivamente no podía dar una de esas respuestas despreciables que solo empeorarían las cosas. Intentar explicarlo de inmediato probablemente se convertiría en una discusión. Intentar bromear al respecto sería aún peor. En momentos como este, generalmente era mejor no decir nada. Hermione no era de las que escuchaban cuando estaba molesta. Sería mejor esperar a que se calmara y luego explicarle las cosas con detenimiento. Una vez alcanzada esa conclusión, Víctor decidió guardar silencio y seguir comiendo como si no hubiera notado nada en absoluto. «Víctor», comenzó Ron, claramente a punto de decir algo. Víctor vio la sonrisa en el rostro de Ron e inmediatamente supo a dónde iba todo esto. El idiota estaba a punto de sacar a relucir el tema de la prometida otra vez. Un leve movimiento de su varita bajo la mesa. Ron se puso de pie. La pata de su silla se enganchó y, al instante siguiente, perdió el equilibrio y cayó de bruces al suelo. «Ron», dijo Harry mientras se ponía de pie y le ayudaba. Ron gimió mientras se frotaba la nariz. «Juro que algo me hizo tropezar». Víctor le dio otro mordisco a su merienda. «Ron, ya has causado suficiente lío hoy». Ron miró a su alrededor con recelo, pero nadie le respondió. Capítulo 142. Ahora dime, ¿qué es esto de la prometida y cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?, preguntó Hermione cruzando los brazos y mirando fijamente a Víctor. Los dos estaban de pie cerca del bosque que había detrás de la casa de los Lovegor, apartados de los demás. Ya que estamos hablando de eso, ¿qué tal si hablamos de los matrimonios concertados y por qué dejar que los niños tomen decisiones para toda la vida suele ser una pésima idea?, respondió Víctor. Para ser sincera, nunca pedí un matrimonio concertado. ¿De verdad crees que me entusiasmaría casarme a mi edad? Hermione entrecerró los ojos. Ve al grano, Víctor. Víctor suspiró para sus adentros. Normalmente, Hermione estaba dispuesta a tolerar sus intentos de dar vueltas al tema antes de responderlo, pero hoy claramente no lo estaba. La revelación sobre su prometido obviamente la había afectado, y, sinceramente, él se habría sorprendido si no hubiera sido así. Ya no eran niños. Eran adolescentes, y sus emociones eran mucho más intensas que hacía unos años. Y lo que es más importante, Víctor no era ciego. Sabía que Hermione sentía algo por él. Quizás nunca lo había dicho directamente. Tal vez ni siquiera se lo había admitido a sí misma. Eso no cambiaba el hecho de que ella quería una respuesta. Por una vez, sería genial que apareciera un mago oscuro o el mismísimo Voldemort. En comparación con esta conversación, aquello sonó considerablemente más fácil. Hermione siguió observándolo, claramente reacia a dejar que eludiera la pregunta. En el linde del bosque, dos cabezas emergieron lentamente de detrás de un arbusto. Harry parecía incómodo. Ron parecía interesado. Ninguno de los dos tenía el suficiente autocontrol como para simplemente marcharse. «Ron, ¿no crees que esto está mal?», susurró Harry mientras miraba a Víctor y Hermione. Ron mantuvo la mirada fija en la conversación. No. Harry no estaba convencido. Escuchar conversaciones privadas no era precisamente algo que Hermione aprobaría, pero ninguno de los dos hacía ningún esfuerzo por marcharse. Mientras tanto, Hermione finalmente volvió a hablar. Vencedor. Su voz permaneció tranquila, lo que de alguna manera lo empeoró todo. ¿Cuánto tiempo? Víctor se frotó la nuca. Este acuerdo existe desde que éramos niños. ¿Así que puedes decir honestamente que no pasa nada entre ustedes dos?, preguntó Hermione. Víctor dudó un instante antes de responder. Nada más que ser amigos.
La mentira salió sorprendentemente bien. En aras de una vida tranquila, unas cuantas mentiras de vez en cuando eran perfectamente aceptables. Al menos eso era lo que se decía a sí mismo. La verdad era considerablemente más complicada. A Víctor le gustaba Hermione. A él también le gustaba Luna. Si alguien lo llamara canalla por eso, sinceramente no tendría mucha defensa. Por suerte, era muy bueno disimulando las cosas tras una expresión tranquila. ¿Entonces no pasa nada?, preguntó Hermione de nuevo, entrecerrando ligeramente los ojos. Nada. Víctor asintió con seguridad. Y tampoco pienses demasiado en el matrimonio concertado. Es algo que se planea para un futuro muy lejano. Cualquier cosa puede pasar antes. Esa parte no era del todo mentira. Pasarían años antes de que alguien hablara seriamente sobre el matrimonio, y muchas cosas podían cambiar antes de que eso sucediera. Hermione permaneció en silencio durante varios instantes mientras estudiaba su rostro, buscando cualquier señal de que estuviera mintiendo. Víctor sostuvo su mirada sin inmutarse. ¿Es cierto?, preguntó finalmente Hermione. Sí. Víctor respondió sin dudarlo. Totalmente cierto. La seguridad en su voz era impecable. Hermione lo miró fijamente durante varios segundos más antes de que su expresión se suavizara gradualmente. Una leve sonrisa apareció en su rostro y, antes de que Víctor pudiera reaccionar, dio un paso al frente y lo abrazó. Víctor se quedó paralizado un instante antes de devolver el abrazo. Al menos la crisis parecía haber pasado. Solo eso ya merecía ser celebrado. Sin embargo, tras su expresión tranquila, Víctor no pudo evitar pensar que Hermione era mucho más fácil de engañar de lo que había previsto. Claro que, quizás, eso se debía a que aún eran jóvenes. Escondidos tras el arbusto, Harry y Ron miraban con la boca abierta. Ambos esperaban una discusión. En cambio, la conversación había pasado de Hermione, que parecía dispuesta a interrogar a Víctor, a que los dos se abrazaran. Ron parecía completamente estupefacto. «Espera, ¿eso es todo?», susurró. Harry parecía igual de confundido. Pensé que estaba enfadada. Yo también. Ninguno de los dos tenía idea de cómo Víctor había logrado darle la vuelta a la situación, pero lo que acababa de suceder no tenía absolutamente ningún sentido desde su perspectiva. Entonces Ron se dio cuenta de que Víctor lo miraba fijamente mientras Hermione seguía abrazándolo. Víctor estaba sonriendo. Ron se estremeció de inmediato. Durante los últimos 3 años, había aprendido muchas cosas sobre Víctor, y una de las lecciones más importantes era que no todas las sonrisas eran amistosas. Este fue sin duda uno de los más peligrosos. «Harry, ¿no crees que Víctor nos está mirando de forma extraña?», susurró Ron. Harry miró hacia el claro antes de responder. «No». Ron se relajó inmediatamente. «Sí, eso es lo que pensaba. Probablemente sea solo mi imaginación, te está mirando». Ron se quedó paralizado a mitad de la frase y se giró lentamente hacia Harry. ¿Qué? Harry volvió a mirar hacia Víctor. Te está mirando específicamente a ti. Además, no parece particularmente contento con lo que sea que hayas hecho. Una sensación de pavor se apoderó inmediatamente del estómago de Ron. Harry, ¿crees que es demasiado tarde para disculparte? Harry repasó mentalmente todo lo que Ron había hecho desde que llegó a la casa de los Lovegood. Entre los comentarios sobre su compromiso, las constantes bromas y la total incapacidad de Ron para dejar las cosas como estaban, la lista era bastante impresionante. Tras revisar todas las pruebas, Harry llegó a una conclusión. Creo que esa oportunidad desapareció hace aproximadamente 1 hora. Ron cerró los ojos. Sí, eso era más o menos lo que temía. Capítulo 143. Pasaron 2 días rápidamente, y pronto llegó el día de la Copa Mundial de Quidditch. En ese momento, Víctor estaba de pie en la sala de estar de la madriguera con la mochila de Hermione colgada al hombro. Su propio equipaje no suponía ningún problema. Hace años, su padre le regaló una caja de almacenamiento encantada con un encantamiento de extensión y un encantamiento de reducción, capaz de contener una cantidad absurda de equipaje sin dejar de ser lo suficientemente pequeña como para caber en un bolsillo. Como resultado, Víctor nunca llevaba maletas, algo que Hermione sabía, y precisamente por eso le había entregado su bolso con naturalidad justo cuando se preparaban para marcharse. Víctor aún intentaba determinar en qué momento exacto se había convertido en su responsabilidad llevar las pertenencias de Hermione. La sala de estar estaba abarrotada. Arthur, Harry, Ron, Fred, George, Ginny, Hermione y Víctor estaban todos reunidos esperando a que terminaran los últimos preparativos. La mirada de Arthur se posó en Víctor.
Dudó un instante. Tengo que admitir, Víctor, que no eres exactamente lo que esperaba. ¿Debería preocuparme? Arthur soltó una risita. Para nada. Supongo que esperaba que el hijo de Lucius Malfoy fuera diferente. Eligió cuidadosamente sus palabras. Lo que realmente quería decir era que estaba menos dispuesto a relacionarse con los nacidos de Muggles, los mestizos y la familia Weasley, pero decirlo en voz alta le parecía injusto. Víctor no era Lucio. Eso ya era evidente. Me lo dicen mucho. Fred sonrió de inmediato. Traducción. Todo el mundo espera que sea un cretino arrogante. George asintió. Entonces se encontrarán con él. Y descubrir que es simplemente un tipo diferente de cretino. Las risas se extendieron por la habitación antes de que todos recogieran sus cosas y abandonaran la madriguera. El grupo se abrió paso entre el bosque mientras Arthur los guiaba por un sendero estrecho. Como era de esperar, Hermione terminó caminando junto a Víctor. La bolsa que ella le había dado seguía firmemente sobre su hombro. Él ya había aceptado que no iba a devolverla. ¿Por qué no vino Luna?, preguntó Hermione. Está trabajando en el quisquilloso con su padre. Delante de ellos, Harry miró a su alrededor en el bosque con creciente confusión. Sabía que se dirigían al mundial, pero en ese momento lo único que veía eran árboles. ¿A dónde vamos? Arthur sonrió por encima del hombro. Bueno, llegaremos al destino, pero antes nos encontraremos con otra persona. Al poco tiempo, se oyeron voces más adelante. Un mago estaba de pie en un pequeño claro, esperándolos. Junto a él se encontraba Cedric Diggory. Harry lo reconoció de inmediato. Era mayor que ellos y capitán del equipo de Quidditch de Hufflepuff. Arthur, exclamó Amos Diggory alegremente. Pensé que llegarías tarde. Los Weasley nunca llegan tarde, dijo Fred con seguridad. A veces se retrasa, corrigió George. Amos rió al ver que el grupo se acercaba, recorriendo con la mirada a los jóvenes magos y brujas antes de empezar a saludarlos. La mirada de Cedric se posó en Víctor. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Víctor Malfoy no era precisamente un estudiante desconocido en Hogwarts. Gracias a sus estudios o a los innumerables rumores que lo rodeaban, la mayoría de los estudiantes sabían quién era. Cedric, sin duda, lo hizo. Aún así, verlo viajando con los Weasley fue inesperado. Fue demasiado educado para comentarlo, limitándose a asentir con la cabeza a modo de saludo. Víctor le devolvió el gesto. Tras un breve intercambio de saludos, Amos miró su reloj. Nos quedan unos minutos. El grupo lo siguió hasta llegar a la cima de un gran acantilado con vistas al campo. Harry se detuvo y miró a su alrededor. No había ningún estadio. No había ningún camping. Solo una vieja bota tirada en el suelo. Harry la miró fijamente, luego a Arthur, y después de nuevo a la bota. ¿Esa es nuestra manera? Esa es nuestra manera. ¿Un zapato? Ron se echó a reír. Es una bota, Harry. Ese no es el punto, dijo Harry, señalando el objeto. ¿Cómo se supone que eso nos va a llevar al mundial? Eso es un traslador, Harry, explicó Víctor. ¿Un traslador? La palabra le sonaba vagamente familiar, pero no recordaba haber oído una explicación antes. Un objeto común que ha sido encantado para transportar a cualquiera que lo toque a un lugar predeterminado. El ministerio los utiliza siempre que necesita trasladar a un gran número de personas de forma rápida o discreta. Harry volvió a mirar la bota. De alguna manera, ahora le parecía aún menos impresionante. ¿Por qué hacer que parezca basura? Arthur respondió antes de que Víctor pudiera hacerlo. Para que nadie lo robe. Harry lo pensó. En realidad, tenía sentido. Nadie en su sano juicio recogería voluntariamente una bota vieja y maltrecha tirada en medio de la nada. Una vez que el traslador se activa, continuó Víctor, atrae a todo aquel que lo toca hacia su destino. La sensación es como la de un gancho invisible enganchado a la altura del ombligo, que te arrastra por el aire. Harry parecía preocupado. Eso no suena agradable. No lo es, dijo Fred. Es terrible, asintió George. Pero es rápido, añadió Arthur. Amos volvió a mirar su reloj. 1 minuto. Todos se reunieron alrededor de la bota. Harry siguió mirándola con recelo. Después de todo lo que había vivido en el mundo mágico, debería haber aprendido a no juzgar las cosas por las apariencias. Aún así, la idea de ser transportado a través del país tocando una bota vieja sonaba ridícula. 3. Amos miró su reloj. Todos extendieron la mano hacia el traslador. 2. Harry puso una mano sobre la bota. 1. La bota dio un tirón. Al instante, Harry sintió exactamente lo que Víctor había descrito.
como si un gancho lo hubiera enganchado detrás del ombligo y lo hubiera jalado violentamente hacia adelante. El acantilado desapareció. El cielo desapareció. Todo desapareció mientras el traslador los transportaba hacia la Copa Mundial de Quidditch. Capítulo 144. En el instante en que se activó el traslador, la vieja bota se sacudió violentamente. Harry sintió un fuerte tirón detrás del ombligo y, de repente, se encontró volando por los aires. El mundo se volvió borroso mientras el grupo giraba en el espacio a una velocidad increíble. Para alguien que lo experimentaba por primera vez, era una sensación horrible, y Harry comprendió de inmediato por qué nadie parecía entusiasmado con los trasladores. A su lado, Hermione dejó escapar un grito de sorpresa mientras intentaba sujetar la bota, mientras que Ron parecía igualmente abatido mientras seguía dando vueltas. Unos segundos después, el suelo se precipitó hacia ellos. «¡Suéltame!», gritó Arthur. Todos liberaron el traslador. Harry cayó de bruces al suelo, y Ron se desplomó a su lado casi de la misma manera. Fred y George se arrodillaron antes de levantarse rápidamente como si todo hubiera salido según lo previsto, mientras que Víctor aterrizó limpiamente sobre ambos pies. En algún momento del trayecto, Hermione se agarró a él, y cuando llegaron, la inercia la impulsó directamente contra su espalda antes de que ella se apartara rápidamente. ¿Tuviste un aterrizaje forzoso?, preguntó Arthur mientras se acercaba con Amos y Cedric. Harry se levantó del césped. Un poco. Ron permaneció tendido en el suelo mientras los gemelos inmediatamente comenzaron a reírse de él. Ignorándolos, Víctor miró a su alrededor en el campamento. El campo se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Cientos de tiendas de campaña cubrían el paisaje, y cada minuto llegaban más brujas y magos. Algunas tiendas de campaña parecían perfectamente normales, mientras que otras se asemejaban a pequeños palacios con torres, estandartes y jardines decorativos. Harry contempló la escena con asombro. La Copa Mundial de Quidditch ni siquiera había comenzado todavía, y ya era mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Amos señaló hacia una sección lejana del campo. «Vamos. El camping está por aquí». El grupo recogió sus pertenencias y lo siguió adentrándose en el creciente mar de tiendas de campaña. «Bueno, ustedes pueden ir a instalarse. Yo debería ir a la tienda de mi padre», dijo Víctor tras divisar a Draco cerca de uno de los campamentos más grandes. «Nos vemos en el partido», respondió Hermione. Víctor asintió con la cabeza antes de marcharse solo. El camping de los Malfoy no fue difícil de encontrar. Mientras que la mayoría de las familias de magos al menos intentaban que sus tiendas de campaña se parecieran al equipo de acampada Muggle común, los Malfoy habían decidido claramente que las apariencias eran más importantes que la discreción. Su tienda de campaña parecía una pequeña casa de campo situada en medio del camping. Mientras Víctor se acercaba, ya podía oír la voz de Draco desde el interior. «Padre, olvídate de Víctor. Debe estar por ahí, deambulando. De todas formas, no le interesa el Quidditch». Lucio emitió un sonido evasivo. Víctor puso los ojos en blanco antes de apartar la trampilla de la entrada y entrar. La conversación se interrumpió inmediatamente. Draco se dio la vuelta y se enderezó en el instante en que lo vio. «Vencedor. Draco». Pasaron varios segundos antes de que Draco frunciera el ceño. «¿Cuánto tiempo llevas parado afuera?». «El tiempo suficiente». Draco parecía molesto, mientras que Lucius permanecía perfectamente tranquilo. Víctor se sentó y echó un vistazo a la tienda. El interior era exactamente como lo recordaba. Muebles caros, decoraciones lujosas y, en general, todo muy caro. La tienda en sí era más grande que varias casas muggles que había visto. Solo los aristócratas de sangre pura podían convertir el camping en un evento de lujo. Más tarde, mientras se dirigían hacia el estadio, Draco se cruzó de brazos. «Pensé que no vendrías, ya que siempre estás sermoneando a la gente sobre que no les interesa el Quidditch». «No es que no me interese», respondió Víctor. «Vine porque es un evento importante. Hay una diferencia». Finalmente llegó la noche, y con ella la final de la Copa Mundial de Quidditch. El estadio era diferente a todo lo que Harry había visto antes. Imponentes tribunas se alzaban hacia el cielo nocturno, repletas de brujas y magos de todos los rincones del mundo. Miles de linternas mágicas flotaban en lo alto mientras estandartes encantados ondeaban en el aire. El estruendo era ensordecedor. Harry se quedó inmóvil por un momento mientras asimilaba todo. Desde que entró en el mundo mágico, había oído hablar del mundial, pero verlo en persona era algo completamente distinto.
Debe haber 100.000 personas aquí, dijo Hermione mientras miraba a su alrededor. Según el ministerio, sí los hubo. La magnitud del evento hizo que Harry se diera cuenta de lo poco que realmente había visto del mundo mágico. Mientras tanto, Arthur guiaba a todos cada vez más arriba en el estadio. Cuando llegaron a sus asientos, la gente de abajo parecía diminuta. Ron se apresuró inmediatamente a mirar por el borde. Esto es genial. Muy abajo, el campo de Quidditch parecía casi en miniatura, mientras que los jugadores aparecían como poco más que figuras distantes. Mientras tanto, en uno de los palcos de lujo reservados para funcionarios del gobierno, familias adineradas y dignatarios extranjeros, Lucius Malfoy llegó junto a Draco y Víctor. Sus asientos estaban considerablemente más cerca del terreno de juego. Draco parecía extremadamente satisfecho consigo mismo. Mi padre obtuvo estos escaños directamente a través del ministro Cornelius Fudge. Víctor miró alrededor de la caja antes de volverse hacia Draco. A su alrededor se encontraban funcionarios del ministerio, representantes extranjeros y suficientes políticos como para que toda la sección pareciera una reunión de gobierno. Draco, ¿de verdad es algo de lo que estar orgulloso? Draco frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Estás a punto de pasar todo el partido rodeado de políticos veteranos. Víctor hizo un gesto hacia Fudge y los diversos funcionarios sentados cerca. Eso suena a soledad, si acaso. La expresión de Draco se ensombreció de inmediato. Lamentablemente, Víctor no había terminado. Ron probablemente ya se lo está pasando mejor que tú. Por un instante, Draco imaginó a Ron en lo alto de las gradas, gritando a todo pulmón rodeado de amigos. Mientras tanto, él estaba sentado junto a políticos, discutiendo asuntos del ministerio incluso antes de que comenzara el partido. ¿Puedes dejar de arruinarlo todo durante 5 minutos? Murmuró Draco. Víctor sonrió. No. Capítulo 145. El estadio quedó a oscuras. La multitud guardó silencio. Entonces, una voz grave resonó en todo el recinto. Damas y caballeros, bienvenidos a la final de la Copa Mundial de Quidditch número 422. La multitud estalló en júbilo, el rugido sacudió el estadio. Harry jamás había oído un ruido igual. Una procesión de mascotas entró portando estandartes verdes y plateados. Los seguidores irlandeses estallaron en vítores mientras tréboles flotaban sobre la multitud y fuegos artificiales verdes y dorados iluminaban el cielo. Los duendes corrieron hacia el campo, formando un gigantesco trébol brillante sobre el terreno de juego. Entonces entraron las mascotas búlgaras. La vela provocó una reacción muy diferente. En cuanto empezaron a bailar, la mitad del público masculino se olvidó por completo de que se suponía que iba a haber un partido de Quidditch. Los espectadores simplemente se quedaron mirando, totalmente hipnotizados. Los duendes respondieron lanzando oro a las gradas. Se desató el caos. La gente se abalanzaba para recogerlo y los funcionarios intentaban evitar un motín. Tras varios minutos más de celebración, los equipos entraron al campo. Irlanda fue la primera en salir volando, dejando estelas verdes tras sus escobas. Luego entró Bulgaria, con Víctor Krum en el centro, mientras la multitud rugía al verlo sobrevolar el estadio. El árbitro dio un paso al frente. Los capitanes se estrecharon la mano. Las Bludgers fueron lanzadas. La Snitch se desvaneció en el aire. La señora Och hizo sonar su silbato. Comenzó la final. Los Chasers de Irlanda se movían con una coordinación asombrosa, y la Quaffle pasaba entre ellos tan rápido que era difícil seguirla. Anotaron en cuestión de minutos. Bulgaria intentó responder, pero el trabajo en equipo de Irlanda siguió rompiendo su defensa, y el marcador subió de forma constante. Krum mantuvo la calma en todo momento. Mientras el resto de Bulgaria sufría, sus ojos no dejaban de recorrer el campo. No estaba pendiente de la Quaffle. Estaba buscando la Snitch. Irlanda tenía claramente el mejor equipo. Bulgaria tenía el mejor buscador. Muy por encima del terreno de juego, Krum dobló repentinamente su escoba y se lanzó en picado. El estadio contuvo la respiración. Por un instante pareció que iba a estrellarse contra el suelo. Entonces, en el último segundo, se detuvo. La multitud estalló en júbilo. La finta de Wronski. El buscador irlandés había caído completamente en la trampa. Instantes después, Krum volvió a lanzarse. Esta vez no fue un farol. Su mano se lanzó hacia adelante. Irlanda ganó el partido. Bulgaria perdió. Pero Krum atrapó la Snitch. Marcador final. Irlanda 170, Bulgaria 160. El estadio quedó atónito durante unos segundos.
Luego, estallaron los aplausos. Todos sabían que acababan de presenciar uno de los mejores partidos de la historia del Quidditch. Tras el partido, el camping vibraba con la energía que aún quedaba. Se desataron discusiones sobre tácticas alrededor de las fogatas. Los aficionados rememoraron los mejores momentos para quien quisiera escuchar. Las risas resonaron en la noche mientras las familias se acomodaban. Para la mayoría, fue el final perfecto para la noche. Muy por encima de las tiendas de campaña, Víctor flotaba en silencio en la oscuridad, sus túnicas ondeando al viento mientras contemplaba la extensión de campamentos que se extendían a sus pies. Una paz como esta nunca dura mucho. Su mirada se desvió hacia la sección Muggle. Ya sabía lo que se avecinaba. Los mortífagos no estaban allí para pelear. La mayoría eran cobardes que se escondían tras máscaras y viejos discursos sobre la pureza de sangre. Su objetivo era simple: aterrorizar a los indefensos, recordar al mundo mágico que la sombra de Voldemort no se había ido a ninguna parte y disfrutar ahora que creían que nadie podía rastrearla hasta ellos. Víctor se puso una capucha que le cubrió la parte inferior del rostro. Esa misma tarde ya había resuelto un problema: Lucius. Víctor no iba a permitir que su padre se acercara a él. La proyección astral lo hizo fácil. Lucius nunca se percató de que había alguien a su lado antes de que Víctor lo dejara inconsciente y lo escondiera en un lugar seguro. Por la mañana se despertaba con dolor de cabeza y sin recordar nada de lo que se había perdido durante la noche. Víctor lo consideró un servicio público. Abajo, comenzaron a aparecer los primeros indicios de movimiento. Cerca de la sección Muggle, figuras enmascaradas emergieron de la oscuridad con las varitas desenvainadas. «Estos sucios Muggles han olvidado cuál es su lugar», dijo uno, riendo. Ya era hora de que alguien se lo recordara. Algunos otros se rieron entre dientes. Una voz serena rompió el silencio de la noche. «No. Ya es hora de que tu generación desaparezca junto con esos ideales absurdos». Todas las varitas se alzaron de golpe. Los mortífagos se giraron. No había nada detrás de ellos. Nada delante. La confusión se extendió rápidamente. Entonces alguien levantó la vista. Una figura oscura flotaba muy por encima del suelo. Los mortífagos se quedaron paralizados. Vuelo. Vuelo verdadero. Sin escoba. Sin criatura. Sin alfombra. Solo un mago, en la memoria reciente, fue conocido por eso. «¿Quiénes sois?», balbuceó uno de ellos. «¿Cómo haces eso?», preguntó otro, apretando con más fuerza su varita. Víctor no dijo nada. Levantó su varita. El aire se volvió denso. Algunos mortífagos retrocedieron instintivamente. Fuego demoníaco. El hechizo impactó contra el suelo entre ellos. Por un instante, nada. Entonces, una chispa prendió, retorciéndose de forma antinatural, alimentándose de magia en lugar de combustible. Creció rápidamente, una llama de color naranja dorado se agitaba como algo vivo, el calor se extendía por el campo en oleadas mientras el fuego se elevaba hacia el cielo y formaba un vórtice ardiente que iluminaba toda la zona. Los mortífagos miraban horrorizados. Todos conocían el hechizo. Todos sabían lo que significaba. Y todos y cada uno de ellos comprendieron perfectamente lo mal que había salido aquella noche. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu comentario, me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyar el proyecto, puedes hacerlo mediante Patreon. Tienes el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video.